Yo tengo afición a la micología pues desde chaval, desde pequeño. Siempre me ha gustado andar en el monte, me ha gustado la naturaleza y bueno, pues me he dedicado siempre a coger setas y para mí es un hobby. Y desde que me dediqué a sacar fotografías y esto hace unos años, atrás, pues es como un vicio, pues voy siempre con mi cámara de fotos al monte y cuando veo setas pues agarro y las fotografío y luego cuando vuelvo a casa miro en el libro, luego miro en internet, miro por ejemplo en Aranzadi, por internet, miro en fichas micológicas, miro en el Rotary también, que son unos grupos micológicos de aquí. Y luego también, sobre todo, miro bastante en Pilze Galerie, que son alemanes, y luego también en algunos franceses y todo eso suelo mirar y bueno, estoy aprendiendo a distinguir y conozco ahora una gran cantidad de setas gracias a eso, gracias a que me he preocupado y cuando voy al monte, pues ahora, antes, pues por ejemplo, no tomaba en serio cosas que veía, pero sin embargo ahora pues presto atención a todo el tipo de setas que veo y cuando llego a casa pues las descargo en el ordenador y miro y todo eso y así. Bueno, pues esto que expongo hoy aquí pues es una pequeñísima parte de lo que tengo. Yo creo que tendré unas 1000 y pico especies diferentes de fotografías de setas, de las cuales he seleccionado pues las más conocidas y luego las más raras también, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay una seta australiana, que la estoy viendo desde aquí, que entró en Europa en 1914, que se llama el Clatrus archeri, que probablemente habrá mucha gente que no la conozca y se cree que esa seta pues entró en Europa. Hay dos tesis. Una de las tesis es que la trajeron los soldados australianos que vinieron a la Primera Guerra Mundial en las botas y en las esporas en la lana, y luego otra tesis hay que vino en la lana que exportaba Australia a Europa. Los nombres están escritos en 3 colores diferentes. Los colores verdes, los que están en verde son las setas comestibles, los que están en amarillo pues no es que sean venenosas, pero son desechables por su mala calidad o por su mal olor, su mal gusto o lo que sea. Y las que están en rojo, esas ya son las que hay que poner atención en ellas, que son venenosas. Son las venenosas que muchas nos pueden llevar incluso hasta la muerte. Normalmente, cuando se come una seta venenosa, pues suele causar diarreas y todo esto, ¿no? Pero luego están la manita faloide, la manita panterina, que son de las más peligrosas que hay. La mayoría están recogidos en Guipúzcoa. Ahora, hay algunos que han estado cogidos en Navarra, otros han estado cogidos en Álava y alguno hay de Huesca, alguno. Cuando voy al Pirineo o lo que sea, pues como llevo siempre la máquina de fotos, siempre saco, pero muy pocos, de Huesca muy pocos. Pero casi la totalidad están recogidos por aquí, en nuestro entorno, que es así como se titula la exposición. Concretamente en Zumárraga, Urretxu, pues la zona de nevera es buena, en Urretxu. Luego en Zumárraga tenemos Aguinaga, en Aguinaga también hay algunos sitios que son bastante buenos. Tenemos la parte de Isaspi, luego tenemos la zona de Goicochabola y ya tirando hacia Legazpia la zona de Arrola,
Korosti, todo eso también, y todo lo que es la falda de Aizkorri en Brinkol. Bueno, sitios así buenos tampoco hay aquí, ¿no? Hay sitios donde sí se cogen setas, pero bueno, no son tan buenos como la zona de Alfania, o Zaute y todo eso, o la cantera de Alsasua, o